siempre ha estado direccionado por hombres y mujeres que usan el poder de sus palabras para mover las masas, y su fortaleza está en su oratoria, habilidad de comunicar de un modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir a la audiencia. De este modo, la oratoria sirve para captar la atención del receptor, seducirlo a través de un mensaje claro y conciso y conseguir que tome decisiones o adopte una determinada posición. El auge de los oradores se dio bajo el Imperio Romano, y es por eso que Pablo dijo: «Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder». Y es así que esta enseñanza se titula Palabras o Poder. Pablo, en medio de sus recorridos por las regiones bajo influencia greco-romana, hallaba muchos hombres elocuentes en la palabra, no solo a nivel político, sino inclusive dentro de la iglesia, que predicaban recibiendo mucha acogida por los oyentes. Pero gracias al don de discernimiento que tenía bajo la llenura del Espíritu Santo, él sabía quiénes estaban utilizando la oratoria humana. Precisamente en Corinto se dirigió a quienes ponían su mirada en la forma del discurso, ya que estaban enseñados a los oradores que movían la multitud con elocuencia fogosa y apasionada, entre ellos a los tribunos, que eran los magistrados que elegía el pueblo romano, reunido en tribus, y tenían poder de veto a las resoluciones del Senado y de proponer plebiscitos. Ese fue el origen de lo que democráticamente hoy elige el pueblo como sus representantes para ocupar las curules del Congreso. 2 capítulos atrás, en 1 Corintios, Pablo cuenta que cuando llegó a ellos para anunciar el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, sino para predicar a Jesucristo y a este crucificado, con debilidad y mucho temor y temblor, y reitera que no habló con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ellos no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa palabra poder en griego es dunamis y se refiere al poder que se manifestaba en dones, milagros, conversiones y un crecimiento significativo en la iglesia. Sobre todo en el libro de Hechos se mencionan estas manifestaciones, como en Hechos 4:33, donde se refiere esta palabra: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sus palabras estaban revestidas del poder del Espíritu Santo derramado sobre ellos para llevar el Evangelio a las naciones, tal como se lo declaró Jesús antes de su ascensión al trono celestial. Pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que la palabra hablada en el nombre de Jesús es la que fue constituida por Él mismo desde el principio de los tiempos, manifestando el reino de Dios. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra.
después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Jesús es el Verbo encarnado, que vino a demostrar con su palabra el poder para salvar, sanar, liberar, declarar y cumplir promesas, tal como lo dejó dicho cuando abrió el rollo en la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así como Pablo exhortaba a quienes hablaban con palabras de hombres para que entendieran el propósito de la palabra de Dios, declarada bajo el poder del Espíritu Santo, asimismo Jesús quiere enseñarnos a declarar su palabra, que tiene vida y poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos para que Dios derrame dones del Espíritu Santo sobre nosotros, no solo para discernir lo que escuchamos y rechacemos toda palabra vana, sino para declarar su verdadera palabra y obre con poder en los corazones de los oyentes. Gracias, Señor, porque hoy, Padre amado, nos enseñas a estar pendiente, con nuestros oídos bien atentos, conectados a nuestro corazón, Señor, en donde mora tu Espíritu Santo, que nos da el don de discernimiento para entender, para distinguir las palabras humanas de la palabra de Dios, de la que enciende el corazón. Gracias, Señor, porque eres luz a nuestra vida. Tu revelación a través de Jesucristo es la que nos da, Señor, la seguridad de que estamos en tu camino y que obramos según tu voluntad. Gracias, Señor, por los oyentes que reciben esta palabra y la enraizan en su corazón como semilla que prospera y crece para dar fruto en abundancia. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén.